Imagina que estás en una mesa frente a alguien que te está mirando con esa sonrisa de yo te gano fácil. Las manos enlazadas, los codos apoyados, el ambiente cargado de ego y de testosterona mal administrada. Alguien cuenta 3. Y tú, en lugar de aplicar el 50 o el 60% de tu fuerza, como haría cualquier persona con 2 dedos de frente, decides ir al 100. Todo, de golpe, sin filtro, sin negociación. ¿Qué pasa exactamente cuando haces eso? Hoy veamos la ciencia detrás de lo que le ocurre a tu cuerpo cuando usas el 100% de tu fuerza, en unas vencidas. Lo primero que hay que entender es que tu cuerpo en condiciones normales es un cobarde. Y lo dice la ciencia, no yo. Tu sistema nervioso central tiene un mecanismo de seguridad incorporado que te impide usar toda tu fuerza muscular de forma voluntaria. Ese límite no es debilidad, es ingeniería. Los músculos humanos, si se contrajeran al máximo absoluto, sin ningún tipo de regulación, generarían suficiente fuerza para desgarrarse a sí mismos, fracturar los huesos a los que están conectados y romper los tendones como si fueran ligas viejas. Tu cerebro lo sabe. Por eso, en situaciones normales, solo te deja usar entre el 30 y el 40% de tu capacidad real. El resto está bloqueado detrás de una puerta que el sistema nervioso guarda con llave. Pero hay situaciones, como la adrenalina extrema, el pánico o la soberbia de una vencida, donde esa puerta se abre más de lo que debería. Cuando decides ir con todo en una vencida, los músculos del antebrazo, la muñeca, el bíceps y el hombro se contraen de manera simultánea y violenta. El bíceps braquial, que es el músculo estrella de este deporte, si es que podemos llamarlo así, genera una tensión que viaja por el tendón distal hasta el radio, el hueso del antebrazo. Piensa en ese tendón como una cuerda de acero que conecta el motor con la rueda. Cuando el motor trabaja a plena potencia de forma abrupta, la cuerda recibe un jalón que no siempre está preparada para manejar. Y ahí ocurre algo que los médicos de urgencias ven con una frecuencia que debería preocuparnos a todos. La ruptura del tendón distal del bíceps. No es un desgarro menor. No es una molestia que se va con ibuprofeno. Es el tendón que literalmente se separa del hueso con un sonido que quienes lo han vivido describen como un chasquido seco. Después de eso, el bíceps se retrae hacia arriba del brazo y forma lo que en medicina se llama la deformidad de Popeye, porque el músculo se acumula en la parte superior del brazo como una pelota. Requiere cirugía, requiere meses de rehabilitación. Y en algunos casos, el brazo nunca vuelve a ser exactamente igual. Pero la cosa no se detiene ahí, porque el brazo no está solo en esta ecuación. Cuando empujas con todo en una vencida, el hombro entra al juego con una fuerza que la articulación, glenohumeral, que es básicamente una pelota encajada en una cápsula poco profunda, no fue diseñada para tolerar en ese ángulo específico. El manguito rotador, que es el conjunto de 4 músculos y tendones que mantienen el hombro en su lugar, recibe una carga de tensión lateral extrema. Los desgarros parciales o totales del manguito rotador son tan comunes en vencidas de alta intensidad que los traumatólogos ya los tienen clasificados por posición de brazo. Y lo más siniestro es que a veces el desgarro no duele de inmediato. La adrenalina del momento actúa como anestesia natural. Te das cuenta 3 horas después, cuando intentas levantar el brazo para agarrar algo del estante de arriba y simplemente no puedes. Ahora hablemos del hueso, porque sí, en unas vencidas también se rompen huesos y no necesariamente por caerse ni por un golpe externo. Existe una lesión llamada fractura en espiral del húmero, que es el hueso del brazo entre el hombro y el codo, y que ocurre exclusivamente por la fuerza de torsión que generan los propios músculos durante una contracción máxima violenta. El músculo tuerce el hueso desde adentro. No hay impacto externo, no hay accidente. Simplemente tu propia musculatura genera suficiente torque para partir el hueso, como si fuera una rama seca. Esta fractura es tan característica de las vencidas que en la literatura médica existe como entidad propia. Los radiólogos la reconocen en la radiografía antes de que el paciente termine de explicar qué estaba haciendo. Y mientras todo eso ocurre en el brazo, el sistema nervioso está haciendo algo interesante y bastante aterrador al mismo tiempo. El nervio radial, que recorre el húmero en espiral y controla la extensión de la muñeca y los dedos, puede quedar atrapado, comprimido o directamente lesionado durante una fractura en espiral. Cuando eso pasa, la mano cae, literalmente. La muñeca no puede extenderse. Los dedos no responden. En medicina, eso se llama parálisis del nervio radial o muñeca caída.
y puede ser temporal o permanente dependiendo de la gravedad de la lesión. Es decir, fuiste a una vencida y saliste sin poder mover la mano. Lo que hace todo esto especialmente brutal es que no necesitas ser un amateur para que te pase. Hay registros documentados de atletas de alto rendimiento, personas con años de entrenamiento específico en fuerza, sufriendo exactamente estas lesiones en competencias de vencidas profesionales. Porque el problema no es la preparación. El problema es la física. La articulación del codo en posición de vencida crea un ángulo de palanca que concentra toda la fuerza en puntos anatómicos que no tienen salida. No importa cuánto hayas entrenado, si el tendón recibe más tensión de la que puede transmitir, cede. La biología no tiene favoritos y no lee tus récords personales. Entonces, la próxima vez que alguien te desafíe a unas vencidas y sientas ese impulso de ir al 100% desde el primer segundo, recuerda esto. Tu cuerpo tiene esa puerta bloqueada por una razón muy específica. Cruzarla no te hace más fuerte, solo te hace más rápido para llegar a una sala de urgencias. La fuerza real no es la que usas toda de golpe, es la que sabes administrar sin destruirte en el intento. Bye bye.